Entonces, vamos a empezar y para la clase de hoy vamos a ver en principio dos temas. Vamos a ver primero el ejercicio 11, que habla de diferenciales, y después vamos a ver el ejercicio 10, que viene antes, por supuesto, que trata el tema de polinomios de Maclaurin y Taylor. Bueno, este ejercicio 11 de diferenciales nos pide encontrar el diferencial de esta función. Para poder ver el diferencial de la función necesitamos tener presente la definición de diferenciales. Que si yo tengo una función y igual a f de x, en realidad el diferencial de la función se define como diferencial de y igual a la derivada. Espérenme un segundito. Ahí está. Igual a la derivada de la función por el incremento de la variable independiente, el delta de x. Pero lo que pasa es que a ver si lo puedo escribir bien, cuando considero la función y igual a x, resulta que el diferencial de la función y es el diferencial de la función identidad, por lo tanto coincide con el diferencial de x, y como la derivada de x es 1 y lo multiplico por delta de x, se obtiene la igualdad que el diferencial de x es igual al incremento de x. Por esta cuestión es que se suele usar la expresión del diferencial de la función no expresándolo con el incremento, sino expresándolo con el diferencial de la variable independiente, y es esta la expresión que usamos. Entonces, encontrar el diferencial de la función que tenemos en el ítem A, donde tenemos que y es igual a x cubo menos 2x, se reduce a un problema de encontrar la derivada y luego multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Entonces, primero tengo que encontrar quién es la derivada de y después tengo que multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Entonces, tenemos que calcular cuál es la derivada de y esta derivada de esta función es la derivada de una función polinómica de grado 3 con dos términos, o sea, de un binomio de grado 3, una función polinómica donde tenemos que en la expresión aparece un binomio de grado 3. Y esta derivada este tipo de derivada ustedes ya la encontraron varias veces, entonces no hace falta mucha explicación, y creo que todos estarán de acuerdo en que la derivada de esta función es 3x al cuadrado, al cuadrado menos 2. Entonces, ¿sí? ¿Hay alguien que me quiere preguntar algo? Me pareció que alguien había habilitado su micrófono. Bueno, entonces continuemos. Entonces, el diferencial de la función y es igual a la derivada, que es 3 por x cuadrado menos 2, multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Bueno, entonces, con eso queda resuelto este ejercicio. Y veamos ahora qué pasa en el caso del ítem B. En el ítem B tenemos otro tipo de función
en este caso la función es una función logarítmica, hay una composición de funciones, entonces si yo tengo que encontrar la derivada de la función y, ahí está, mejor, ahí está la derivada de y, va a ser igual a la derivada de la función que tengo en el logaritmando, o sea, la derivada de la función a la que le estoy aplicando el logaritmo natural, es decir, la derivada de x más 1. Y a esta derivada de x más 1 la divido por x más 1. La derivada de x más 1 estaremos de acuerdo, si no me avisan, en que es igual a 1. Entonces, la derivada de esta función es 1 dividido x más 1. Ahí está. Entonces, el diferencial, a ver si me queda mejor, el diferencial de esta función es el diferencial de x dividido x más 1. Y está el ejercicio 11 resuelto. Este ejercicio es bastante rápido porque el problema de encontrar las diferenciales se reduce a encontrar las derivadas y después multiplicar por el diferencial de la variable independiente. Es algo que si ustedes ya vieron bastantes ejercicios de derivadas, de derivada por fórmula, sale bastante rápido. Por ahí puede tardar un poco más porque la función a la cual le tienen que calcular el diferencial puede ser una función un poco más complicada, entonces la derivada es más complicada de encontrar, más si tenemos una composición de varias funciones. Pero cuando se trata de funciones bastante sencillas o donde no intervienen muchas composiciones de funciones, tenemos que el ejercicio es bastante rápido. Bueno, ahora vamos a pasar al ejercicio 10. En el ejercicio 10, espérenme, la consigna, que no la copié, la consigna lo que pide es que encuentren el polinomio de Maclaurin o polinomio de Taylor según corresponda. Entonces, ¿estamos hasta aquí o hay alguna pregunta? Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen, me dicen sí y vemos qué se hace. Se entendió. Bien, gracias, Agustín. Estoy buscando la consigna porque no la pegué y la verdad que me gusta más cuando está la consigna ahí a la vista porque la verdad es que no sé si ustedes están con el práctico a la mano y así por lo menos están mirando solamente la pantalla y no el práctico, la pantalla y tratando de compaginar todo porque esto sé que es particularmente diferente a nuestras clases comunes, habituales. Bueno, denme un segundito y ya lo copio y lo pego. Ahí está. Entonces, acá tenemos esta es la consigna y primero tenemos el polinomio, la función coseno de x para n igual a 7 y c es pi sobre 2. Entonces, ahí está. Qué raro que no tengo, me está faltando
Me está faltando algo. Lo había preparado, pero no lo encuentro acá. Estaba las fórmulas, las dos fórmulas del polinomio de Maclaurin y la del polinomio de Taylor. Bueno, entonces, esto sí tengo disponible, entonces ya les muestro. Primero tenemos para saber, porque fíjense en los siguientes casos dice según corresponda. Entonces, tenemos que primero determinar cuándo corresponde el polinomio de Maclaurin y cuándo corresponde el polinomio de Taylor. El polinomio de Maclaurin corresponde cuando c es igual a 0, y ese no es nuestro caso, porque nosotros tenemos que en este caso c es igual a pi sobre 2. Entonces, lo que corresponde es el polinomio de Taylor, que el caso del polinomio de Taylor es para cuando c es distinto de 0. Bueno, y ahora tenemos estas dos expresiones y con las que nos tenemos que quedar es con el polinomio de Taylor. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? Bueno, primero el polinomio de Taylor, como lo dice el nombre, es un polinomio y sirve para aproximar una función por medio de una función polinómica, por medio de un polinomio. En realidad, la expresión correcta para decir esto es aproximar una función en un entorno de c igual a pi sobre 2 por medio de una función polinómica. Entonces, fíjense que ¿cómo es que esto es una función polinómica? Esto es una función polinómica porque f de c es la imagen por la función que yo quiero aproximar de un valor constante. C acá es un valor constante. Este es un polinomio en la indeterminada x. Y la función asociada es la función asociada a este polinomio es la función polinómica que aproxima a esta función, en este caso una función trigonométrica. ¿Y cómo armo este polinomio? Tengo que el término f de c, que es un valor numérico, es el valor que la función f toma cuando x toma el valor c, en este caso c va a ser pi sobre 2. Ese es el primer término de esta función polinómica, de este polinomio, perdón. Y a eso le voy a sumar este numerito por el binomio x menos c. Entonces, esto es f' en c, la derivada de la función f en c, por x menos c. Más, y así sigo, la derivada segunda de f en c dividido 2, y este signo de exclamación, no sé si se acuerdan ustedes, pero ese signo de exclamación es, ya te respondo, Nelson, ya te respondo, Maximiliano. Este signo de exclamación es el factorial. ¿Por qué? ¿Por qué elijo? A ver, fíjense una cosa. Acá yo tengo f de c con c distinto de 0. Y acá yo tengo f de 0 cuando c es igual a 0. Básicamente estamos en que estoy aplicando f en el punto alrededor del cual yo voy a desarrollar este polinomio. ¿Estamos de acuerdo en eso?
entonces, acá fíjense cómo sigue. F' en C por X menos C. Y acá tengo F' en 0 por X. De nuevo, acá está 0 y acá está C. Esto es C distinto de 0 y esto es C igual a 0. Y acá me quedó X, pero acá tengo X menos C. Pero es lo mismo, porque en este caso C vale 0. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿ustedes qué tienen que acordarse? Tienen que acordarse del polinomio de Taylor. Y cuando necesitan el polinomio de Maclaurin, porque C vale 0, reemplazan lo que acá es C por 0 y les queda exactamente lo que tienen acá arriba. Ahora, esta es una cuestión de nombres nada más, porque es exactamente lo mismo. Cuando C vale 0, el polinomio se llama polinomio de Maclaurin, y cuando C es distinto de 0, se llama polinomio de Taylor. ¿Está? Es lo mismo. Taylor para C distinto de 0 y Maclaurin para C igual a 0. ¿Se acuerdan de Taylor? Y cuando tienen que hacerlo en 0, reemplazan C por 0 y les queda este polinomio que es una versión simplificada de este polinomio de Taylor. ¿Por qué? Porque en la escritura no aparecen las potencias de los binomios, del binomio X menos C. Todo lo demás coincide, pero C vale 0 en el polinomio de Maclaurin y no me aparecen las potencias del binomio, me aparece la potencia de X. Bueno, ¿qué cosas tienen que acordarse para acordarse? O sea, no es difícil acordarse de memoria este polinomio de Taylor. Empieza con la función, después van a la primera derivada, no está dividida por ningún número porque en realidad está dividida por 1 y eso lo multiplican por X menos C a la 1. Después le suman la derivada segunda, lo dividen por el factorial de 2 por X menos C al cuadrado. Y así, la derivada de orden 3 dividida por el factorial de 3 por X menos C al cubo. Más, y siguen, la derivada de orden n, esto es la derivada de orden n en C, dividido por el factorial de n por X menos C elevado a la n. Esto les va a dar una aproximación de una función hasta un cierto orden centrado en un punto. Ahora vamos a ver mejor cómo es eso de que está centrado en un punto, que es una aproximación. Primero vamos a hacer las cuentas y después lo van a terminar de entender mejor cuando vayamos a ver cómo es esta cosa. Bueno, fíjense. Entonces lo primero que vamos a hacer es, yo tengo que escribir este polinomio de Taylor. A ver, vamos a... Esto lo voy a minimizar, lo voy a hacer más chiquito porque no es el que voy a utilizar ahora, este lo voy a utilizar más adelante. No tanto, no tan chiquito, espérenme. Ahí estamos. Este no lo voy a usar ahora, lo voy a dejar acá. Este es el que voy a utilizar y lo que voy a hacer es escribir primero cómo tengo que obtener el polinomio. ¿Cómo me va a quedar el polinomio? En este caso, el polinomio es b sub 7. Acá. B sub 7 en x, en la determinada x. Y esto es igual a f en c, que vale pi sobre 2, más la derivada en c, que vale pi sobre 2,
por x menos pi sobre 2 más la derivada segunda en pi sobre 2 por x menos pi sobre 2 al cuadrado, y así sigo. Señor, terminé de copiar. Señor, terminé de copiar. Escribiendo todo. Acá sigue la derivada de orden 4, la voy a escribir así, en pi sobre 2. Fíjense que el supraíndice encerrado entre paréntesis me indica que es una derivada, es un orden de derivación y no un exponente de la potenciación, que acá sí es exponente de potenciación, entonces va escrito sin paréntesis. Ahí va, me adelanté un poco. Está mejor escrito. Entonces sigue la derivada de orden sexta en pi sobre 2 por... me olvidé de dividir, fíjense. Esto dividido 3 factorial, esto dividido 2 factorial, dividido 4 factorial, dividido 5 factorial, dividido 6 factorial, y acá va la última, el último término, la derivada de orden 7 de f en pi sobre 2 dividido factorial de 7 por x menos pi sobre 2 a la 7. Bueno, ya está. Es el polinomio. Pero todavía tengo que encontrar quiénes son las derivadas de la función hasta el orden 7 y tengo que ver cuánto valen en pi sobre 2. ¿Para qué? Para reemplazar en este factor, en este factor, en este factor, y así en cada uno de esos factores voy a encontrar las derivadas de la función hasta el orden 7 y ver cuánto valen en pi sobre 2. Entonces, esto es bastante más sencillo que escribir todo ese polinomio. Y vamos a hacerlo acá. Entonces, primero yo tengo que f de x f de x es coseno de x. La derivada primera de esta función es por tabla menos coseno de x. Perdón, menos seno. Ahí me equivoqué yo. Menos seno de x. La derivada de segundo orden de esta función es la derivada de la función menos seno de x. Y la derivada del seno es coseno, entonces la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Ahora, seguimos. La derivada de la derivada tercera de esta función f de x es la derivada de menos coseno. Como la derivada del coseno es menos seno,
La derivada de menos coseno es seno de x. Y la derivada, esta era la derivada tercera, y ahora la derivada cuarta, esperen un segundito, ahí está. La derivada cuarta es igual a la derivada del seno de x, que es coseno de x. Bueno, a partir de aquí, las derivadas que siguen, la derivada de orden 5, la derivada de orden 6, y la derivada de orden 7, espérenme, solo arreglo esto para que no quede tan abajito. La derivada de orden 7 es la que me falta acá. Todas coinciden con las que tengo más arriba. ¿Por qué? Porque para encontrar la derivada de orden 5 tengo que derivar coseno. Y yo ya derivé coseno acá y obtuve que es menos seno. Entonces acá va menos seno de x. Y para encontrar la derivada de orden 6 tengo que derivar menos seno, que ya derivé aquí y obtuvimos que es menos coseno de x. Entonces la derivada de orden 6 es menos coseno de x. Y la derivada de orden 7, que es la derivada de menos coseno, me queda que es seno de x y coincide con la derivada de orden 3. Bien, hasta acá no hay preguntas. Estamos, me parece. Entonces, ¿ahora qué sigue? Lo que yo les había dicho es que todo esto que yo sombreé acá, tengo que reemplazarlos por el valor de la derivada en ese punto. Y también tengo que reemplazar este término por el valor de la función en ese punto. Entonces, a ver, voy a llevar todo esto un poquitito más para abajo. Lo voy a escribir acá. Esta vez, no, perdón, me estoy olvidando de algo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es lo que me estaba olvidando? Lo que estaba diciendo, que tengo que calcular cuánto vale esta función en pi sobre 2. Esa función en pi sobre 2 es coseno de pi sobre 2, o sea, coseno de 90. Eso es igual a 0. Ahora tengo que ver cuánto vale esta función en pi sobre 2. La derivada primera de esta función en pi sobre 2, o sea, menos seno de pi sobre 2 es menos seno de 90. Seno de 90 pueden controlar con la calculadora si la tienen a mano, por favor, si no les queda controlarlo después. Seno de 90 es 1, entonces menos seno de 90 me queda menos, o sea, menos seno de pi sobre 2 me queda menos 1. Entonces sigo. La derivada segunda de esta función en pi sobre 2. Eso es menos coseno de pi sobre 2. Coseno de pi sobre 2 es coseno de 90. Y eso ya calculamos que vale 0. Multiplicado por un menos 1 me sigue quedando 0.
Y entonces acá me sigue dando la derivada tercera, es el valor que sigue, en pi sobre 2, y eso es seno de pi sobre 2, y eso ya dijimos que es 1. Y los valores que siguen son nuevamente 0, menos 1, 0 y 1, porque de nuevo tengo coseno de x menos seno de x, menos coseno de x y seno de x. Entonces acá me queda la derivada cuarta en pi sobre 2, y eso es igual a 0. La derivada quinta en pi sobre 2, y esto es igual a menos 1. La derivada sexta en pi sobre 2, y eso es igual a 0. Y por último, la derivada séptima en pi sobre 2, y esto es igual a 1. Bueno, y acá van a ver, hasta ahí vamos, ¿no? Me parece, no hay preguntas. Me parece que estamos. Bueno, entonces van a ver cómo se simplifica mucho la expresión. Porque acá sí voy a separar con una raya. Y acá voy a escribir p sub 7 de x igual a 0. ¿Por qué 0? Porque 0 es el valor de f en pi sobre 2, que es lo que está acá. ¿Sí? Creo que me siguen ahí, ¿no? Me gustaría que me digan algo, porque esto es largo, hay muchos reemplazos para hacer, y si quieren que vuelva a empezar con algo, me gustaría que me lo digan acá. Si es muy largo lo que me quieren preguntar, por favor habiliten. Ah, bien, se va entendiendo. Buenísimo. Buenísimo, porque fíjense que hay muchos reemplazos para hacer. Y es importante que me vayan entendiendo. Encima, a ver, capaz que puedo arreglarlo para... Sí, creo que lo puedo arreglar para que me quede mejor alineadito. Profe, Sí. yo tengo una pregunta sobre los valores que toma pi sobre 2. Uh-huh. Es una duda que tengo hace bastante, digamos, y los ejercicios que tienen, digamos, que son con pi no los resolví, porque justamente no entiendo la relación que tienen. Por ejemplo, el 90, que dijo que es coseno de 90. ¿Puede explicar eso? Sí, 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 sí. Esto tiene que ver con que vos tendrías que haber aprendido en algún momento a ver. Uy, para explicarte esto tengo que hacer algo que a mí me va a costar mucho y voy a acudir a su buena voluntad, a la buena voluntad de todos y de la que me escuchó en particular, la que me preguntó en particular. Hoy tengo que dibujar una circunferencia. Bueno, más o menos, no, horrible quedó, pero bueno. A ver, un intento más.
Imagínate que mi letra más o menos sale bien escrita en un papel y en el pizarrón, y acá me queda horrible, una circunferencia que es difícil de dibujar, acá queda horrorosa. Estoy tratando de ver si hay algo que puedo usar para dibujar una mejor circunferencia. A ver si así sale. No. 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 Bueno. Vos tenés, supongamos que esta es una linda circunferencia. Bueno. A ver si tengo algo acá que me sirva. Imágenes, aplicación, favorito, no. A ver. Bueno, esta está mejor que mi circunferencia. Bueno, vos tenés una circunferencia y ¿qué necesitamos para los ángulos? Un par de rectas. Tengo un par de rectas. Entonces, a ver, empezamos con los ángulos. Acá tenés 0 grados, 90 grados, acá tenemos 180 grados y acá tenemos 360 grados. Esto son grados sexagesimales. ¿Sí? Hasta ahí se entiende, ¿no? Sí, hasta ahí todo bien. Ahora, la cuestión es que hay otra medida angular que viene del sistema radial. Y la unidad en el sistema radial es el radián. El radián es un ángulo que si esto de acá es el radio, esto de acá es el radio, agarras algo que vos puedas deformar y que tenga la misma longitud que el radio y vos lo traes y hasta acá más o menos te queda un radián. Entonces, este angulito de acá es un radián. La pregunta sería, ¿cuántos ángulos de un radián? ¿Cuántos ángulos de un radián me van a caber en todo el giro? A ver que se quedó tildado. Ahí está. En todo el giro. Si yo doy todo el giro, ¿cuántas veces cabe este radián? Y la respuesta viene a través de la longitud de la hipotenusa. La longitud de la circunferencia. ¿Por qué? Porque la longitud de una circunferencia, no importa cómo sea, qué radio tenga, vos la vas a calcular multiplicando 2 por pi por la longitud de ese radio. O sea que
en esta circunferencia, en toda esta longitud, entra 2pi veces la longitud del radio. O sea que acá entra un radián, otro radián, otro radián y un poquitito más. ¿Cuánto poquitito más? Hasta que llegues a pi, 3,14, o sea, 0,14 tenés acá. Hasta acá llegas con 3 radianes y te queda 0,14. Pero eso es medio giro, entonces vos tenés un radián, 2 radianes, 3 radianes, 4, 5, 6 y ¿cuánto más? 0,28. ¿Por qué? Porque toda la longitud de la circunferencia es 2pi veces. 2 por 3, 14, 15, 92 y sigue el número pi veces la longitud del radio. Entonces, de ahí viene que vos vas a tener 2pi radianes en el giro. ¿Por qué? Porque cada ángulo que tiene amplitud 1 radián cubre un arco de circunferencia correspondiente a una longitud del radio. Si lo pensás mejor después, no sé si me vas a entender mejor, pero digamos, esa es la justificación. Entonces, estos 360 grados sexagesimales se corresponden con 2pi radianes. Bueno, y ahí vienen unas cuestiones técnicas, de que el radián es la unidad de medición de este sistema radial y no se escribe, o se escribe una R, o se escribe rad, para indicar la unidad. Entonces, vos acá pones R y es radián, o pones rad y es radián, o pones 2pi, y si no escribís nada, se queda establecido por convención que corresponde a la unidad de medición radial, al sistema de medición radial, a la unidad de medición radián. Bueno, entonces de ahí viene que todo el giro completo mide 2pi. Entonces, la mitad del giro completo, ¿hasta dónde llega? La mitad del giro completo llega a 180 grados sexagesimales. Acá me equivoqué, acá le escribí mal, perdón, me estoy dando cuenta. Este no es 360, este es 270. Acá tengo 270 y acá tengo 360 cuando doy todo el giro completo de nuevo. Y vuelvo al punto de partida y ahí tengo 360. Entonces, ahora sí, tiene sentido lo que yo estaba diciendo. Que si vos tenés todo el giro de 360, la mitad es 180. Y si todo el giro, o sea 360, corresponde a 2pi, la mitad corresponde, como dijo el compañero ahí en el chat, a pi radianes. Y en todo esto se maneja por proporcionalidad. ¿Por qué? Porque si yo en vez de dar todo el giro doy la mitad, tengo la mitad en el sistema radial. Pero si en vez de dar todo el giro doy la cuarta parte, que tengo 90 grados sexagesimales, entonces ahí se corresponde con la cuarta parte de 2pi. Y si yo quiero la cuarta parte de 2pi lo divido entre 4 y ahí me queda pi dividido 2. Bueno, entonces si vos tenés un ángulo de 60 grados, tenés que plantear una proporcionalidad para ver a cuántos radianes corresponde el ángulo de 60 grados. No sé si me explico en esa parte, pero todo va por proporcionalidad y la equivalencia que se suele ocupar es esta de que pi equivale a 180. ¿Por qué? Porque acá no tengo a pi multiplicado ni dividido por nada. Podés usar también esta de que 2pi equivale a 360. O podés usar esta de que pi sobre 2 equivale a 90. La que te acuerdes, en definitiva. Pero
Esta es la que se suele usar más. Bueno, entonces de ahí viene que el ángulo pi sobre 2 equivale a 90 grados. ¿Por qué se hace esto? Porque en la escuela nosotros aprendemos a trabajar con grados sexagesimales. Por ejemplo, los agrimensores, que son gente que usa los grados que usa la medición de ángulos para su ejercicio profesional, usan los grados sexagesimales. Y nosotros tenemos, por decirlo de una manera así, más llana, tenemos el ojo acostumbrado a medir en grados sexagesimales. Yo veo un ángulo y me es más fácil, a mí personalmente, decir, este ángulo mide aproximadamente 20, 40, 50, 80, 90, 120, 300 grados sexagesimales, a decir, mide un radián, mide pi radianes, mide tanto en el sistema de medición radial, mide tantos radianes. Eso no me es fácil a mí personalmente. Y yo tengo formación matemática, o sea, yo estudio matemática desde más de la mitad de mi vida, desde hace más de 25 años que yo estudio matemática y que desde que estoy escolarizada, más de 30 años. Entonces, yo que tengo toda esta carga educativa, ¿qué hice acá? ¿Borré? ¿Cómo borré eso? Bueno, ya lo voy a arreglar. Yo que tengo toda esta carga de escolarización tan grande y me cuesta ver los ángulos medidos en el sistema radial, creo que para ustedes va a ser más difícil. Entonces, no sé si por cómo me formaron o por qué en definitiva, pero me cuesta identificar los radianes. Entonces, me imagino que para ustedes va a ser más difícil y lo que sí tenemos más a mano, por la escolarización que tenemos, es el sistema de medición sexagesimal. Entonces, siempre apelo a esto para que sea más sencillo para los alumnos, porque me parece que es lo que reconocen más fácilmente. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, ahí está. Gracias a la... Se entendió perfecto. Buenísimo. Gracias. Por ahí me explayo un poco, porque, o sea, soy medio larguera en este tipo de forma de comunicación, porque no les veo las caras. Yo cuando les veo las caras ya voy viendo a ver si me van entendiendo o no, si tengo que cambiar la forma en que voy explicando o si va bien y no alargo tanto. No, profe, por el medio me perdió un poco, pero al final se entendió perfecto. Ok, buenísimo, buenísimo. Pero, o sea, trato de apelar a cosas que ya he explicado, que ya me han preguntado, que he tratado de encarar de otra manera para que se entienda, porque para eso estamos acá, digamos, para que ustedes me puedan entender a mí o yo me pueda explicar mejor. Y no quiero ser larguera, pero me sale para que me entiendan. Bueno, hasta para explicar por qué soy larguera, soy larguera. Bien, punto aparte, sigamos con nuestro ejercicio de polinomio de Taylor. Bueno, entonces, estamos con que ahora sí se entiende más por qué estamos en estos valores. Espérenme un segundito, ahí está. Con estos valores para las derivadas, cada una de las respectivas derivadas de la función evaluadas en pi sobre 2. Bueno, entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, el primer término se anula, me queda 0, más. Para esto lo traje hasta acá, para que me quede todo bien alineadito. Bueno, acá sería menos 1, entonces puedo escribir directamente menos 1, porque más por menos es menos, por, y acá viene x menos pi sobre 2, más
la derivada segunda de f en pi sobre 2 es 0, dividido el factorial de 2 por x menos pi sobre 2 al cuadrado, más la derivada tercera de f en pi sobre 2 es 1, dividido el factorial de 3 por x menos pi sobre 2, acá me faltó el cubo, no sé qué había pasado que lo borré, pi sobre 2 al cubo, más la derivada de f de orden 4 en pi sobre 2, eso está acá, es 0. Entonces me queda 0 dividido factorial de 4 por x menos pi sobre 2 a la cuarta, más la derivada de orden quinto en pi sobre 2 es menos 1, entonces acá puedo escribir menos 1 sobre factorial de 5 por x menos pi sobre 2 a la quinta. Bueno, esta es 0. Y la que me queda es 1 sobre factorial de 7 por x menos pi sobre 2 a la 7. Quedó feo ese 7. Ahí está. Déjenme que acomode esto. Ahí está. O lo puedo eliminar, ¿no? Ya no lo necesitamos, así que lo puedo borrar todo esto. Me quedo. Y bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, hasta ahí vamos, ¿no? Bien, gracias Agustín por responder y Celeste también. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar, se apagó mi OpenWorld. Se apagó mi programita. Espérenme, denme un segundo. Colapsó mi programa para la pantalla. Bueno, entonces ahora sí seguimos. Ahí estamos. Bueno, lo que les estaba diciendo es que todos estos términos donde está el 0 multiplicando se cancelan. Este no va a aparecer, como acá tengo 0 dividido 2, 0, multiplicado por x menos pi sobre 2 al cuadrado, me queda 0. Este tiene factor 0 también, el de la derivada cuarta tiene factor 0, se cancela. Y el de la derivada sexta también tiene factor 0, entonces todos estos términos que marqué con rojo se van a anular. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos términos aparece un 0 multiplicando. Entonces, ¿qué pasa? Que el polinomio de orden 7
el polinomio de Taylor para esta función de orden 7 me queda así. Menos x menos pi sobre 2, porque tengo menos 1 por x menos pi sobre 2, más el término de la derivada tercera, donde aparece la derivada tercera, es x, el que tiene x menos pi sobre 2 al cubo. Y acá tengo un 3 factorial en el denominador, y 3 factorial es, o el factorial de 3 es 6. Entonces la fracción es un sexto por x menos pi sobre 2 al cubo. Después sigue el término, este término se anulaba, porque tiene un factor 0, acá sigue este término, y factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Se acuerdan de álgebra? Estudiaron en álgebra la función factorial, y cuando calculan el factorial de un número, lo que les da es el producto de los n primeros números naturales. Entonces acá tiene que hacer 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Factorial de 5, si yo no me acuerdo mal, era, creo que 120. Factorial de 5, sí, es 120. Entonces acá me queda espérenme que hago mejor, ahí estamos, 1 sobre 120 por x menos pi sobre 2 a la quinta, más el siguiente término tenía factor, uno de sus factores 0, este se anulaba, y entonces sigue más 1 sobre factorial de 7. Factorial de 7 es igual a 5040, y acá me queda 1 dividido 1 sobre 5040 por x menos pi sobre 2 a la 7. Este es un polinomio de grado 7 que es... Profe, disculpe, Sí. pero no es menos 1 sobre 120. Sí, gracias. Ahí tenés razón. Me confundí. Me olvidé el signo. Gracias. Ahí está. Es un polinomio, fíjense que lo tenemos desarrollado para potencias de x menos pi sobre 2. Es de grado 7 porque el único término de todos estos que tiene x a la 7 va a ser este. No se va a cancelar con nada de lo que está antes, entonces va a ser de grado 7. Y no es necesario que yo desarrolle las potencias. ¿Se entiende esto, no? Bueno, entonces, ahora, ¿cómo es que esto es una aproximación? Yo lo que les dije es, este es el polinomio, y la función polinómica asociada a este polinomio nos da una función que aproxima a la función coseno de x. Y acá les voy a mostrar con el GeoGebra cómo es que esto aproxima. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este polinomio que me quedó acá escrito, aguárdenme un momentito, me quedó muy en el medio, entonces lo que voy a hacer es, lo voy a poner en otra pantalla, espero que me quede completo.
se ve, bueno, esto lo voy a borrar. Todo esto lo voy a traer acá. Y bueno, ahí sí terminó de abrir mi GeoGebra. Y ahí, bueno, esto está centrado en pi sobre 2. O sea que está centrado en 3,14 dividido 2, eso es 1,5707. Está centrado cerca de acá. Me ven, ¿no? Esa parte que estoy sin puntero rojo, por acá. Estoy en el GeoGebra. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acá voy a cargar y vamos a ir viendo cómo esto es una aproximación. Y acá les voy a mostrar una cosa que es que cuantos más términos o cuanto mayor sea el grado del polinomio de Taylor en este caso, mejor es la aproximación. Acá me está faltando, acá, me estaba faltando el orden del polinomio, en el nombre del polinomio. Creo que está bien, ¿no? No notan nada raro del que me haya quedado de cuando copié y pegué. Bueno, si notan algo raro me avisan. Entonces, acá está y voy a cargar la función polinómica asociada a este polinomio. Entonces tengo un menos. Espérenme, vamos a hacer primero lo que corresponde. ¿Qué es lo que nosotros queremos aproximar? Queremos aproximar la función y igual a coseno de x. Eso ustedes lo tienen acá. Y fíjense que espérenme que pueda ampliarlo. Ahí está. Fíjense bueno, que en pi sobre 2 la función toma valor 0, que es este punto. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, no? Bueno, no me comentan nada, me imagino que estamos de acuerdo hasta aquí. Bueno, aquí lo que yo quiero hacer es aproximar esta función igual a coseno de x por este polinomio que tengo acá arriba. Y lo que voy a hacer es ir cargando estos términos, este primer término. Primero voy a cargar este primer término, luego este siguiente término y los dos que quedan para ver que cuanto más alto es el grado del polinomio, mejor es la aproximación de la función. Entonces, primero menos igual a menos x menos pi sobre 2. Bueno, para pi, creo que era así. Ahí está. Bueno. Observen cómo yo escribí pi y acá me aparece 1,57, que es una aproximación de pi sobre 2. Bueno,
Claramente no es igual, porque esto es una función lineal, es una recta, y como es, pero alrededor de pi sobre 2, hasta por acá más o menos, tengo una buena aproximación. Bueno, y ahora voy a agregar a esta ecuación, a esta recta, igual a menos x más pi sobre 2. Le voy a agregar lo que sigue, que es más un sexto por menos x menos pi sobre 2 al cuadrado. Y le voy a cambiar el color. Entonces fíjense cómo esta es una mejor aproximación en esta parte principalmente. Ahora vamos a agregar el siguiente término, que es menos 120, perdón, 1 sobre 120 por x menos pi sobre 2, pero ahora elevado a la... ahí me equivoqué, ahora es a la quinta, y en el caso anterior era la tercera. Y ahora vamos a cambiar de color a esta. Le vamos a poner un verde. Y le vamos a cambiar de color. La voy a editar a esta, que acá era a la tercera. Ya está. Ahora sí. Fíjense. Esa es la que quería dejar. Fíjense que ahí sí se ve cómo. ¿Cuál es coseno de x? Es esta verde. No sé si logran distinguirlo. Sí, gracias Nelson. Yo no te estaba leyendo porque no tenía la página de internet abierta. Esta es la función coseno de x. Esta es la primera aproximación, que es la recta. Esta con rojo es la segunda aproximación, que es la potencia cúbica, la de grado 3. Y ahora sí, fíjense cómo esta es mejor aproximación aún que la anterior. ¿Sí? Ahora, si yo le agrego lo que sigue, a ver si copié y pegué. Si copié, no copié. Al cubo más era 1 sobre 100, menos 1 sobre 120 por x menos pi sobre 2 a la quinta, y ahora sí más 1 sobre 5040 por x menos pi sobre 2
y ahora a la séptima potencia. Y a esta la voy a cambiar de color para que se distinga mejor de la anterior, que está ahí muy cerquita. Ahí está. Y fíjense cómo esta es aún mejor aproximación que la verde, que era la anterior próxima, porque esta es la de potencia 5. ¿Sí? Me gustaría que se vea más. Ahí está. Esta es la verde, es la de potencia 5. Y mejor aproximación aún, la azul de potencia 7. De grado 7. Bueno, esta es la gráfica que corresponde al polinomio de Taylor. Es la gráfica de la función polinómica correspondiente al polinomio de Taylor de orden 7. Esta es la gráfica de la función polinómica correspondiente al polinomio de Taylor de orden 5. Y esta es la que corresponde al de orden 3. Entonces, si yo voy orden 1, orden 3, orden 5 y orden 7, tengo mejor aproximación cuanto mayor es el orden del polinomio. Hasta ahí estamos, ¿no, muchachos? Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta gráfica. Esto no lo pide, chicos. Esto no lo pide en lo absoluto. Yo lo hago, ¿por qué? Porque acá van a ver, acá ven, digamos, espérenme que acomodo esto para que quede más lindo. Ven gráficamente o con soporte gráfico lo que ustedes estudian sobre esto en teoría, que es que el polinomio de Taylor da una aproximación de una función en un entorno de un punto C, en este caso distinto de 0 por ser polinomio de Taylor, y cuanto mayor es el grado del polinomio de Taylor, mejor es la aproximación que tienen de esa función a través de una función polinómica asociada al polinomio de Taylor. Ahí es medio trabalengua porque una cosa es el polinomio, otra cosa es la función polinómica, y esas cuestiones tienen que tenerlas presentes. Son cuestiones que ustedes estudiaron para álgebra, pero las traemos de nuevo acá porque las utilizamos. Bueno, ¿qué sigue en este práctico 2? Y con esto terminamos. ¡Ay, no me responde mi programa! Le metí mucho. Me está respondiendo. Se apagó. Bueno, ¿qué sigue? Y bueno, con esto vamos a terminar ya. Espérenme. Hasta la guía de trabajos prácticos. Lo que pasa es que cuando tengo muchas cosas abiertas, se tilda el programa porque además usa bastantes recursos ese programita que es el OpenBoard. Acá estamos. Bueno, queda para que ustedes hagan esto. Ya lo vieron cómo se hace. Es muy, muy sencillo. El Chrome, estoy usando el Chrome, el OBS y el OpenBoard. El OpenBoard de por sí me usa muchos recursos. El OpenBoard es el programita que me permite escribir en pantalla y tener una pizarra blanca para que ustedes vean. Prefiero usar ese antes que me resulta mucho más práctico ese antes que el Paint o que el PowerPoint. Porque no uso tantas cosas del PowerPoint y me es más práctico el OpenBoard. Bueno, este es el ejercicio que quedó, chicos. Este ejercicio que está acá, el ítem B, la función g de x, que ahí que tienen que usar el polinomio de Maclaurin. Ya respondo estas preguntas. Lo van a hacer, la ventaja que tienen es que g a la x
centrado en 0, e a la 0 es 1. Cuando hagan las derivadas de g de x van a ser menos e a la menos x o e a la menos x dependiendo del orden par o impar. El orden par va a ser para las positivas, el orden impar va a ser para las que tienen menos e a la menos x. ¿Cómo se calcula el seno de pi sobre 2? O bien pones en tu calculadora en radianes, o bien, pero me voy a cerrar el GeoGebra porque con el GeoGebra es donde me produjo toda esta complicación. No, lo voy a guardar. Ahí ya no voy a tener problemas, espero. Y bueno, yo acá tengo un emulador, pero si no, la ponen a su calculadora en radianes y con la calculadora en radianes le ponen seno de pi sobre 2 y ya está. Cargas pi, no 3,14, sino cargas pi con la tecla de pi. ¿Me explico? Chicos, no sé si me explico con eso de la tecla de pi. Acá está. Ok. Bueno, si me explico, vos cargas seno. Primero tenés que poner tu calculadora en radianes. Espero que lo puedan hacer. Y... no, este no es. Acá, con la tecla mode, sí. Con la tecla mode. Y después rad. Depende de tu calculadora. Acá encontré mi emulador. Ahí está. Bueno, fíjense, esto es algo que yo me descargué para que lo puedan ver, digamos. ¿Qué tienen ahí? Esta es un emulador de la calculadora Casio FX82ES. Yo después tengo una, posta a posta, digamos, en mi mano, una FX82MS. Son distintas. La FX, esta FX82ES, fíjate que si vos apretas Mode, no te da para que vayas a cambiar el modo de tu calculadora. Tenés que apretar Shift Mode. Por eso digo, depende de la calculadora. Entonces vos acá apretás, tenés la opción para radianes, es la opción 4, entonces apretás el 4 y ahí pones seno y tenés que usar, acá está pi. No sé si logran distinguir, pero acá está pi como función auxiliar. Seno de alfa, pi, cierran pared, dividido 2, y ahí te tiene que dar seno de pi sobre 2, 1. Ahí salió, bien. Pero, si no te acordás eso, pones y tenés tu calculadora en DEG, para DEG la opción 3. Entonces vas a hacer seno de 90 grados, no hace falta los grados, pero si cerro el paréntesis, 1. Sí, es el problema cuando trabajamos con pi sobre 2 con las fracciones o con división, que si no cargamos bien, no cerramos paréntesis, nos queda cualquier cosa. Bueno, gente, creo que estamos.